Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a la palabra del Señor. En esta hora vamos a buscar Mateo capítulo 26, verso 26 al verso 28. Mateo capítulo 26, verso 26 al verso 28. Gloria a Dios. Mateo 26, verso 26, verso 28. Cuando lo encuentra dice amén. Amén. Si no tiene Biblia puede ubicarse en la pantalla. Vamos a ponernos todos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Lo único que no se puede poner de pie es Alisa y el varón, que están controlando los controles de los versículos. Amén. De ahí todos podemos ponernos de pie. Gloria al Señor. Mateo 26, verso 26 al 28. Leemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y mientras comían, gloria a Dios, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos capítulo 8, verso 6 dice, Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, dice, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, dice, establecido sobre mejores promesas. Y en ese mismo capítulo, el verso 13 dice, Hebreos 8:13, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor Jesús, gracias en esta mañana por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir en esta hora. Úsenos, Señor Jesús, con esta palabra y su Espíritu Santo, para que su unción fluya, Señor, y toque corazones, toque mentes, toque vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero enseñar en esta hora, puede sentarse con un aplauso, pero quiero enseñar en esta hora bajo el tema el pacto de sangre. Diga, el pacto de sangre. El pacto de sangre. Al decir, hermanos, un nuevo pacto, Él ha dado por viejo al primero. Amén. No puede haber un nuevo pacto si no hay un viejo pacto. ¿Cuántos dicen amén? La palabra pacto, hermanos, se traduce como voluntad, testamento, y proviene de la palabra traducida como cortar, amén, como remover las cosas pasadas, las cosas viejas. También proviene del griego esa palabra de atar, de encadenar. Se menciona esta palabra nuevo pacto aproximadamente en la palabra de Dios 300 veces en la palabra. Un pacto es un acuerdo entre al menos dos personas contratantes, en el que todos los miembros se convierten en uno en el sentido más radical del término. Un pacto, mi querido hermano y hermana, un pacto es una relación en la que las partes que hacen el pacto se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Dado que el hombre no está en posición de pactar con Dios, amén. Escuche, el hombre, voy a repetir esto, no está en ninguna condición de pactar con Dios. Dios es soberano con todos sus pactos. O sea, el hombre no puede decir voy a pactar con Dios. El hombre no puede decir voy a pactar $1, voy a pactar $100, voy a pactar $1000. No, hermano, eso no es bíblico, porque el que pacta
o hace los pactos con Dios. Es Dios, no el hombre. El hombre es un ser caído, imperfecto. Y para poder hacer un pacto con alguien que es perfecto, usted tiene que ser perfecto. Pero la Biblia dice, hermano, que no hay perfecto ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no puede pactar con Dios porque él quiere. Dicen amén a eso. Dios es soberano en todos sus pactos, hermano. De hecho, la palabra del Señor habla acerca del pacto edénico en el huerto del Edén, cuando Dios hizo un pacto con el hombre. El pacto adámico, el pacto con Noé, cuando llegó Noé y pisó tierra después del diluvio, el Señor hizo un pacto a través de un arco iris y él se comprometió que nunca más destruiría la tierra con agua. Cuando usted ve el arco iris, hermano, esa es la señal de Dios hacia el hombre. No volveré a destruir la tierra con agua. No está diciendo que no la va a volver a destruir. Él la va a volver a destruir, pero no la volverá a destruir con agua. Ese es el pacto de Dios. O sea, cuando Dios se pacta con el hombre, Dios cumple su pacto. ¿Cuántos dicen amén? El pacto abrahámico, cuando le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes, padre de naciones. Y hoy en día conocemos a Abraham como el padre de la fe. Ese es un pacto que hizo Dios con Abraham y el pueblo, la descendencia de Abraham. El pacto davídico fue el pacto en donde dijo, tú serás el rey, amén, y tu reino no tendrá fin. Porque por el lomo, el simiente de David, hermanos, nació, amén, la genealogía de Jesucristo. Que este es el rey que no tiene fin. Este es el pacto davídico. Pero hay un pacto, hermanos, que la palabra del Señor habla como el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31, habla del nuevo pacto y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Están hablando, hermanos, de que un nuevo pacto habla de mejores promesas. Hebreos 8:6, es decir, el nuevo pacto que se prometió, amén, fue la remisión de los pecados en lugar de la expiación. Había una manera en el Antiguo Testamento, hermanos, en donde el hombre, para poder limpiar sus pecados, tenía que hacer un acto solemne en el altar de Dios. Cuando alguien estaba en pecado, él llevaba un corderito, hermanos, un corderito perfecto de no muchos años, y lo llevaba y lo colocaba frente al sacerdote. Y cuando el sacerdote llegaba y lo ponía ahí, el sacerdote invocaba al Señor, hermanos, y él se encargaba de hacer, amén, el sacrificio de ese corderito. Y se le decía a este hombre, aleluya, este corderito va a derramar su sangre en este lugar. Y esa sangre que va a derramar, esa sangre que va a verter en el altar en este lugar, va a ser la señal de que ese corderito está ocupando el lugar que tú tenías que ocupar por el pecado que has cometido, por el pecado que has reconocido. Entonces, hermano, cuando el sacerdote hacía eso, ese era el pacto antiguo del cual se habla en la palabra de Dios. Cuando un hombre, hermanos, iba al altar y llevaba un palomo, llevaba un cordero, llevaba una cabra, amén, lista, perfecta para ser castigada, para ser eliminada. Se trata, hermano, del sacrificio, el pacto de sangre, pero era el pacto viejo. Porque la Biblia dice, hermanos, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, cuando uno peca, hermanos, debe entender esto. Cuando uno peca, ese pecado, la única manera de poder que Dios te lo perdone es a través de sangre. Si no hay sangre, hermanos, en medio del pecado que el hombre comete, nunca habrá perdón de pecados. Si no hay sangre, hermanos, nunca habrá una limpieza en tu vida. Si no hay sangre, nunca habrá una liberación en tu vida. Dicen amén. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre, escuche, mi sangre del nuevo pacto que muchos
es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto ofrecía la sangre del Hijo de Dios en lugar de la sangre de animales. Porque cada vez que alguien cometía pecado, hermanos, cuando alguien cometía pecado, venía con el corderito y lo colocaba ahí. Y de repente venía y los pecados eran perdonados. Pero una vez pasara ese tiempo, si la persona volvía a ofender a Dios, si la persona volvía a pecar, tenía que volver a regresar con otro corderito para que le volviera el Señor a perdonar su pecado. O sea que cada vez que un hombre tenía pecado, cada vez que un hombre ofendía a Dios, tenía que ir con un corderito las veces que fuera necesario. Amén, hermano. Ese, diga, es el viejo pacto. Ese era el viejo pacto del Antiguo Testamento. Diga, hasta que vino el nuevo pacto. Aleluya. El nuevo pacto, hermanos, entonces era algo similar al viejo pacto, pero era realizado de una manera diferente. Era realizado, amén, también un sacrificio. Pero solamente sería un solo sacrificio que se llevaría a cabo. Ese sacrificio se llevaría a través de un cordero. Ese sacrificio se llevaría a través, amén, de un cordero inmolado. Ese sacrificio se llevaría alguna vez, en algún momento. Y de repente, hermanos, la palabra del Señor habla que Dios fue manifestado en carne. La palabra también dice en el Antiguo Testamento que dice: yo mismo, yo que soy, yo mismo vendré a vosotros y os salvaré de vuestros pecados. Yo mismo que soy, yo estaré presente en aquel día. Pero el hombre, hermanos, no entendía en ese momento la semejante revelación que había estado pasando a través de Isaías. El hombre no entendía, hermanos, cómo sería esto, cómo sería que vendría él mismo y nos salvaría. Buenos hermanos, por eso que Dios se manifestó en carne, para que cuando Él se manifestase en la persona de Jesucristo en este mundo, hermanos, fuera acusado, fuera llevado a la cruz, hermano. Y es por eso que Jesucristo, hermano, fue a la cruz del Calvario, porque Él se volvió ese cordero del Antiguo Testamento. Ese viejo pacto, hermanos, Él lo volvió un nuevo pacto. Ese viejo pacto, Él lo volvió un pacto nuevo. Y Él fue a la cruz, hermano, y Él derramó su sangre preciosa, y esa sangre preciosa que representa la sangre del corderito que estaba en el altar enfrente del sacerdote, era ahora la sangre del Señor Jesucristo que estaba en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue llevada, hermanos, a cabo para que una vez y por todas y para siempre todo aquel que mirara la cruz, todo aquel que mirara la sangre, pudiera tener una oportunidad de nunca más volver a hacer un sacrificio del viejo pacto, sino buscar el nuevo pacto. Ahora el pacto, ahora la salvación no es de un corderito, ahora la salvación es del cordero inmolado, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que te lleva al cielo, el que te levanta, el que te lleva a salvación. Por eso, hermanos, que es importante este tema en esta mañana. Porque hubo un pacto con Dios. Ya el pacto no era con el hombre. Ya el pacto no era con el sacerdote, hermanos. Ya no es necesario tener un corderito. Ya no es necesario una paloma. Ya no es necesario hacer nada. Ya no es necesario tener un sacerdote. Amén. Porque la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Todo aquel que es sacerdote, hermanos, es alguien que va a Dios. Amén. Es alguien que tiene acceso a Dios. El nuevo pacto trajo consigo, hermanos, un nuevo mover de comunicación con el Señor de la gloria. Cuando nosotros buscamos, hermanos, la definición del nuevo pacto, diga, se refiere a un mejor sacrificio. Hebreos 9:3, hermanos, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando una persona es redimida, es porque sus cargas y sus culpas Cristo las quitó de su vida.
Cuando alguien es redimido de sus pecados, el Señor Jesucristo quitó esa culpa, quitó ese castigo de su vida. El nuevo pacto, hermanos, es el pacto prometido con las casas de Judá e Israel. Jeremías 31, como lo leímos, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la sangre de Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto, hermanos, fue cortado en el Calvario. Porque reprendiéndole dice, Hebreos 8, 8 al 12, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, hermano. Yo quiero recordarle a la iglesia en esta mañana, aleluya, ese pacto nuevo que viene a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya. Es un pacto poderoso, porque ese pacto, hermanos, te limpia de tus pecados. Ese pacto realmente, cuando usted lo busca, te limpia de toda iniquidad, te limpia de toda maldad, te limpia de todo problema, te limpia de todo pecado, de toda ofensa que viene, aleluya, de parte tuya hacia Dios. Ya ese momento, hermano, el Señor dice, yo no me acuerdo más de tus pecados, yo me olvido de tus ofensas, yo me olvido de que estás perdido. Ahora tú vienes a mi familia, ahora hacemos un pacto y ese pacto se conecta conmigo a través del nombre del Señor Jesucristo. Ese pacto se conecta conmigo a través de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, porque Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo y Él quiere salvar al hombre, Él quiere salvar a la humanidad. Cuando entendemos el pacto de sangre que hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Él está vivo, hermanos. Él está vivo. Usted no puede ir a la farmacia y buscar, ¿me puede regalar un poquito de sangre para salvarme? ¿Me puede regalar un cuarto de sangre para salvarme, pero que sea de Jesucristo? La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, hermano, ya la derramó hace 3000 años atrás. Usted va al Gólgota, a Israel, y usted va a tratar de buscar sangre y no la va a encontrar, porque la sangre ya fue derramada. Ya la sangre está derramada. Ya Cristo hizo su sacrificio. Ya Cristo hizo, pero la única manera, hermanos, que usted tiene de activar la sangre, la única manera que usted tiene de traer la sangre a tu vida, hermanos, es cuando tú te sellas, es cuando tú entiendes primeramente el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero. Es cuando tú entiendes, hermano, yo voy a las aguas bautismales y cuando yo invoco el nombre, aleluya, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, aleluya. Ese nombre de Jesucristo es lo que activa la sangre. El nombre de Jesucristo es lo que hace que esa sangre derramada en la cruz del Calvario caiga sobre tu vida, aleluya, y limpia tus pecados, limpia tu maldad, limpia tu iniquidad. Cuando tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, hay libertad en medio de los hombres, hay libertad en medio de mi vida, hay libertad, aleluya. Qué tremenda es la palabra de Dios, aleluya. La palabra de Dios no tiene contradicción, hermano. La palabra de Dios es verdadera. Si hay Espíritu Santo, el Espíritu Santo te debe llevar a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede creer en un versículo de una manera y ese versículo chocando con otros 200 versículos. Entonces hay un problema con la interpretación de ese versículo.
Usted no puede creer, hermanos, en que un versículo dice una verdad y el otro versículo dice una mentira, porque Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. Toda su palabra es verdad. Hechos 2, 1 al 5 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, que dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén, hermano. El Espíritu Santo viene a la vida de la persona cuando la sangre lo limpia. Si la sangre no te limpia, muy difícilmente llegará el Espíritu. Porque la sangre es lo único que limpia tus pecados. Ese es el pacto. El pacto de Dios con el hombre es que tus pecados sean limpiados por la sangre. Pero la sangre, como te lo dije antes, hermanos, no la vas a poder conseguir en ningún lado. Pero la puedes invocar en el nombre. Cuando tú invocas el nombre en tu vida. Por eso que, amén, en el libro de los Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Lava tus pecados invocando su nombre. Porque es la única manera de que la sangre se active en tu vida. Cuando invocas el nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Dios, hermano, fue manifestado en carne. Toda la plenitud de la deidad estaba en Jesús. En ese velo de carne estaba Dios. El Dios de la eternidad estaba manifestado en ese velo de carne que se llamaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ese velo de carne, hermanos, tenía dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Por eso, hermanos, que Jesús podía estar en medio de los hombres, con los hombres, y dar milagros, hacer sanidades, pero a la misma vez podía tener hambre, podía tener necesidades, podía llorar, podía hacer todo lo que usted y yo tenemos en este mundo. Pero Él nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Amén. Por eso, hermanos, que cuando Él fue a la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él se despojó. O sea, Él se salió, se quitó de sí mismo. Él se despojó del ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén. Porque Él tenía que desconectar. Si Él se mantenía en la naturaleza de Dios, en la cruz del Calvario, la muerte no podía matarlo. Porque escúcheme, hermano, la muerte no puede matar a Dios. Porque la muerte le debe todo a Dios. Porque Dios es el creador de la muerte. Amén. Todo se sujeta a Dios. Todo se sujeta al Señor. Todo se sujeta a Él. Así que Él se tuvo que despojar a sí mismo, entregar su espíritu y decir: consumado es, para que la sangre derramada en la cruz del Calvario levantara el nuevo pacto. Para que la sangre derramada en la cruz del Calvario limpiara nuestros pecados de una vez y por todas. Amén, hermano. Usted no tiene que tener un altar en su casa y llamarme: pastor, venga que quiero que me quite los pecados. Sería fácil, ¿verdad? Usted hace un inventario en su casa. Bueno, ayer tuve este mal pensamiento, anteayer tuve esto, dije esta palabra sucia, me tiré una canita al aire, me fui y hice esto mal, y hago la lista. Bueno, entonces necesito, pastor, hice esto, ¿qué hago? Consígase unas 2 palomitas y una cabrita y un becerrito y vamos a limpiar los pecados. Amén.
viejo pacto. Eso no es el nuevo pacto. Porque es un escenario como si todavía existieran sacerdotes del Antiguo Testamento. Amén. Pero Dios no busca que tú te salves y que yo me salve con un pacto viejo. Sino que Dios busca, hermanos, que nosotros nos salvemos con el pacto nuevo, que nació en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre preciosa. Esa sangre es la que te salva. Esa sangre es la que me salva a mí. Que solamente se invoca en el nombre del Señor Jesucristo. No se invoca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentablemente no es así. Se invoca en el nombre del Señor Jesucristo. El pacto de sangre, hermanos, es el contrato más antiguo que existe. El apretón de manos para cerrar un trato o como saludo proviene del pacto de sangre. Amén. Cuando usted está haciendo un pacto, oye, véndeme ese lote, o véndeme esa guira, o véndeme eso, y que vamos a hacer un contrato. No. Yo te doy mi palabra que te lo vendo. Y usted, bueno, pues, trato, y se agarran la mano y se dan. Ese agarrón de mano, eso es un trasfondo del pacto de sangre. Amén. Ahorita le voy a explicar cómo es el pacto de sangre. En el contrato o pacto de sangre, las partes se vuelven una. ¿Por qué? Porque se han acomodado y han decidido definir una verdad a medias. Amén. La sangre es más, ¿sabía que la sangre es más espesa que el agua? O sea, el pacto de sangre es más vinculante que el agua. O sea, por eso que se dice pacto de sangre. Amén. La sangre es más espesa que la leche también. Amén. El pacto de sangre es más vinculante que la leche del pecho de una madre. Es más espesa. Porque la Biblia enseña que en la sangre está la vida. Amén. También hace referencia a propiedad comunitaria, total de los socios, total del convenio. Los contratos provienen también, los contratos escritos provienen también de pacto de sangre. Amén. Por eso que cuando usted va a un juzgado y usted se casa bajo documentación legal, espiritualmente es como si usted estuviera haciendo un pacto de sangre. Amén. Es algo serio. ¿Cuántos dicen amén? El pacto de sangre es utilizado por individuos, familias, tribus, naciones. El pacto de sangre es el contrato más sagrado y más antiguo que existe. Podemos observar algunos pactos de sangre del Antiguo Testamento, porque sí existen en la Biblia. Por ejemplo, el pacto de sangre entre Isaac y Abimelech. Génesis capítulo 26, verso 28 dice: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo. Amén. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Pero en ese tiempo, hermanos, ellos, los que hacían el pacto, agarraban un cuchillo, se cortaban la palma de la mano, lanzaban sangre, la sangre salía. Amén. Y la otra mano de la otra mano, y se cortaba la otra palma. Y cuando hacían el pacto, unían esa sangre juntos, la sangre del uno y la sangre del otro. Y este pacto que vamos a hacer, que hizo aquí Isaac y Abimelech, era para que Isaac no lo invadiera, para que Isaac no lo atacara, sino que lo dejara en paz. Porque Abimelech había visto que sobre Isaac había una unción de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Otro pacto también que vemos en la Biblia es el pacto de Jacob y Labán. Labán era un hombre que era familia de Jacob, era el tío, pero Labán tenía 2 hijas. Amén. Pero Jacob estaba enamorado de una de las hijas de Labán. Entonces la primera vez que Jacob dice que él trabajó por 7 largos años. Amén, hermano. Y cuando él fue a reclamar a su esposa, a su prometida, Labán le jugó una mala jugada. Y cuando fue a ver, no era la que él estaba esperando. Amén, hermano. Pero en Génesis 31:44 dice: ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras, se hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sauduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, que por eso fue llamado su nombre Galaad. Al final Jacob se tuvo que separar de su tío y ahora suegro, amén, porque habían sido bendecidos mucho. Y entonces ellos hicieron un pacto: vamos a hacer un pacto para cuando tú te salgas de mis propiedades, no entremos en guerra, sino que estemos en paz. Amén, hermano. Ahora usted no va a estar con un cuchillo ahí haciendo pacto con todo el mundo. No me le estoy explicando lo que pasaba en el Antiguo Testamento. No creo, hermano, que está en el hospital o que se cortó la vena. Santo Dios. Otro pacto, hermanos, tremendo en la Biblia es el pacto de David y Jonatán. En 1 Samuel 18, verso 3, dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Amén. Ellos tenían un lazo de amistad tan profundo que se consideraban hermanos entre ellos, a pesar de que no eran hermanos de sangre, pero tenían una amistad que llegaba al punto de, la Biblia registra que dice que se amaban como si fueran hermanos. Y ellos hicieron un pacto entre ellos. Más adelante, hermanos, a Jonatán lo matan. David se hace rey. Y por el pacto que tenía David con Jonatán, él le preguntó a uno de sus criados: criado, ¿existe algún descendiente de Jonatán todavía vivo? Quiero que me lo investigues. Y dice que vino uno de los criados que escuchó eso y le dijo: rey, allá en un lugar llamado Lodebar hay un descendiente de Jonatán, un nieto, se llama Mefiboset. Él está lisiado en sus piernas, pero todavía vive. Tiene muchos problemas, muchas necesidades, porque Lodebar significaba un lugar de tormento. Amén. Pero por causa de que el rey había hecho un pacto con su hermano, con su amigo Jonatán, él le dice: en honor al pacto que hice con mi amigo Jonatán, ándalo a buscar a Lodebar, tráelo a mí. Y dice que cuando Mefiboset entró al palacio, él estaba sorprendido. Caramba, el rey me mandó a llamar, el rey me ha traído hasta acá. ¿Qué puede ser? ¿Me van a matar? ¿Me van a hacer algo? Y cuando él lo vio, David, amén, lo fue y lo abrazó y le dijo: Mefiboset, tú eres el hijo de mi amigo de quien yo hice pacto. Ahora voy a hacer honor a esa amistad, voy a hacer honor a ese pacto. Y ahora tú vas todos los días de ahora en adelante, te vas a sentar a la mesa del rey. Tú eres un príncipe también como mis hijos, vas a ser considerado parte de mi familia, porque hice un pacto con mi amigo Jonatán y yo no lo voy a romper, porque tú eres parte, hermano. Y yo creo que eso es exactamente lo mismo, hermano, que el Señor Jesucristo hizo con usted y conmigo. Nosotros no merecíamos estar en los caminos
caminos del Señor. Nosotros no merecíamos nada de Cristo. Estábamos en un lugar llamado Lodebar, pero el Señor me sacó de Lodebar, aleluya. Y ahora el Rey de la Gloria me ha llamado a mi palacio, me ha llamado a mi cuarto, me ha llamado a mi vida y dice: siéntate conmigo, yo quiero que estés conmigo, cenando conmigo, porque yo voy a hacer misericordia. Por causa del pacto que Dios tiene con la humanidad, Jesucristo vino a tener misericordia con usted y conmigo. Particulares del pacto de sangre, hermano. Hay cosas tan poderosas en este tema que yo no sé si pueda terminar. Pero hay una manera de hacer un pacto. Número uno, usted para hacer un pacto sacrifica a un animal, o los del Antiguo Testamento lo hacían así. Por lo general se mata un toro, una cabra, un cordero, y se corta por la mitad, por el centro. Las dos mitades están separadas por un charco de sangre entre ellas. Así lo hacía el Antiguo Testamento. Amén. Por eso que a veces usted no se da cuenta, pero a veces usted hace algo parecido. Amén. Por ejemplo, alguien tiene una celebración en su vida, un cumpleaños. ¿Y qué hace? Voy a matar un ternero, voy a matar una vaca, voy a matar, amén, un animal. Claro, acá pensamos en la comelona, pero el significado, hermanos, es el derramamiento de la sangre de ese animal. Lo que significa, hermanos, que es algo importante para usted. Amén, hermano. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y Él se despojó a sí mismo, fue importante para Dios ese sacrificio. Amén. Otro también es el intercambio de abrigos. Cada participante se quita el abrigo, signo de la identidad y autoridad de la tribu, y se lo da al otro participante. Al hacerlo, cada uno está diciendo: todo lo que soy, todo lo que represento ahora te pertenece. Es una señal de respeto. Usted ha visto los partidos de fútbol que a veces los jugadores cuando termina el encuentro se quitan el suéter y se lo entrega al contrincante, y el contrincante le devuelve el suéter. Entonces cada uno queda con el suéter del adversario puesto. Es una señal de respeto, pero eso es un trasfondo de un pacto de sangre. Amén, hermano. El intercambio de cinturones de armas. Cada participante se quita el cinturón de armas que incluía su espada y arco. Cambiarían estos cinturones y al hacerlo se declararían unos a otros. Amén. Es una manera de respeto. El intercambio de nombres. Que participante se lleva el nombre del otro. El nombre de una persona representa su individualidad. Este intercambio de nombre demostró la muerte de un individuo. Recuerda que el pacto es la unión de dos personas, hermano. En el pacto ya no te preocupas solo por ti mismo. Amén. Su preocupación ahora incluye a su socio del pacto de sangre. Amén. Hay otro pacto llamado el camino de la sangre. Cada participante recorre un camino en forma de 8 entre las mitades del animal asesinado. Luego se detiene en medio del charco de sangre para pronunciar las bendiciones y las maldiciones del pacto. Luego también está el corte del pacto. Se usa un cuchillo para hacer una incisión en las palmas de las muñecas, que es lo que más común se hacía de cada participante. Esto fue para permitir que la sangre fluyera libremente, amén, sobre la mano de la otra persona, como una señal de pacto de sangre. Amén, hermano. Otro es la comida del pacto. Suele ser una comida de pan y vino. Cada uno alimentó al otro, lo que significa que todo lo que soy está entrando en ti. Escuche lo que va a escuchar ahorita. La comida del pacto usualmente terminaba la ceremonia del pacto de sangre. Quiere decir que cuando Jesucristo, hermano, estaba con sus discípulos, Él le dijo a los discípulos: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Amén. ¿Por qué Él dijo este es mi cuerpo, esta es mi sangre? Porque era la señal del pacto que Él haría con el hombre.
Recuerde que Jesucristo todavía no había ido a la cruz del Calvario, pero Él estaba diciendo a los discípulos: este es mi cuerpo, este es mi sangre, hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, el pacto anunciáis hasta que yo venga. Cuando usted recibe la sangre de Jesucristo, es como que si usted se tomara, amén, la sangre entrara a su vida completamente y le limpiara todas las cosas en su vida. Amén. Y hay algo poderoso en el pacto, en este tipo de pacto, y es que cuando este pacto se hacía, hermanos, las personas se comprometían a nunca más dejarte desamparado o dejarte desamparada. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, hermanos, Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo, aleluya. La palabra misterio, hermanos, es un indicio velado de la intención de Dios para el futuro. Romanos 16, 25 al 26 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso que la Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no podemos ver. Amén. El pacto, hermanos, lo tenemos que creer por fe, porque la sangre no la sentimos, entre comillas, pero por fe, invocando su nombre, la tenemos en un ambiente espiritual. David hizo un pacto con Jonatán. Amén. Él hizo algo tremendo. Y por esa razón, hermanos, Mefiboset se convirtió en príncipe de Israel. De hecho, dice la Biblia, hermanos, que a Mefiboset se le devolvieron todas las propiedades que su padre tenía. O sea, este hombre, se dice, hermano, que por el pacto que hizo Jonatán con David, este hombre se volvió multimillonario de un momento a otro. En ese tiempo, por un pacto de sangre. La Biblia dice, hermanos, en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escuche, Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuál era ese misterio? Dios, hermano, en el Espíritu no puede derramar sangre. Amén. ¿Estamos claritos con eso? El Dios de la eternidad, el Padre eterno, es Espíritu. Amén. Y como es Espíritu, no puede derramar sangre. Si ahorita mismo, hermanos, el Padre eterno descendiera tal como es en esencia aquí, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Es como que si aquí cayera una bomba atómica, todos quedaríamos desintegrados. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios consume todo lo que está a su paso, como si fuera una bomba atómica. Entonces Él no podía venir, porque Él dijo: yo mismo que soy yo voy a venir a salvar a mi pueblo. Él lo dijo. Pero, hermanos, Él dijo: yo voy a cumplir mi palabra, porque si Él decía que venía y no venía, entonces ¿será que Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso. Entonces, hermano, el Señor, en su infinito poder, dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Y por eso, hermanos, conocemos a Jesucristo, porque la Biblia dice que en Jesucristo, hermano, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo único que separaba al hombre del Dios de la eternidad era Jesús.
Por eso que le preguntaban al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Porque él era el velo visible. O sea, lo que podíamos ver con nuestros ojos de Dios era Jesús. Pero a la misma vez, hermano, estaba en carne porque Él tendría que derramar sangre. No es que es otra persona. No es que es otro Dios. No. Es el mismo Dios manifestado en carne para cumplir el propósito de salvación de la humanidad. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. No es que Dios estaba sentado allá en el trono. Hey, anda allá y salva. Como muchas veces se piensa así. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están claros en esto? Mire, hermano, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Salmo 132:9 dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Dios, hermano, a través de la historia se ha venido manifestando de diferentes maneras. Amén. Ahorita mismo la manifestación de Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermanos, es que es Dios el que se está manifestando. Porque Dios es Espíritu. Amén. Por eso, hermanos, que no se puede estar hablando con nuestras bocas humanas de carne, pecadoras, acerca del Espíritu Santo, porque eso es una blasfemia. Te estás ofendiendo al mismo Dios de la eternidad. No sé si me están entendiendo en esta hora, hermano. Pero Dios establece un momento a un evento antes que ocurra. Antes que ocurra algo que Dios va a hacer, Él primero hace una preparación de lo que va a hacer. Amén. Solo Dios puede establecer un monumento a un evento antes que ocurra. Él conoce el final desde el principio y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo paralelo, hermanos, al nuevo pacto es Jesús. Era el líder de dos familias contraídas en Dios y el hombre. Dios y el hombre. Amén. O sea, Jesús, hermano, era Dios, pero a la misma vez era hombre. Así que Él fue el que consolidó el pacto entre Dios y el hombre, Jesús. Por eso que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. No existe otro nombre. El único nombre que te salva es Jesucristo, porque ese es el único que no vio pecado. Ese es el único que se mantuvo como Dios y a la misma vez se mantuvo como hombre. Amén. Y fue perfecto en todo. Póngase de pie. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. ¿Quién
¿Quién iba a nacer? ¿Quién? Dígalo con fuerza. ¿Quién? Un niño. Dice, un niño nos es nacido. ¿Quién está hablando ahí? El profeta con la inspiración del Espíritu Santo, el profeta Isaías. Y él estaba diciendo, hijo nos es dado. Ok, el niño es un hijo. Pero dice el texto que era un príncipe y el principado sobre su hombro. Aleluya. Dice, y se llamará su nombre, que iba a ser admirable. También iba a decir que iba a ser consejero. Dice que iba a decir, ¿cómo? Dios fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede un niño que nace ser Dios? ¿Cómo puede un niño que nace ser Dios? ¿Qué? Padre eterno. ¿Cómo puede un niño que nace ser Dios? Cuando usted nació con un día de inicio y se va a morir en otro día. Pero Dios no puede morir. Dios es eterno. ¿Cómo es que ese niño es Dios? ¿Cómo es que ese niño es Dios fuerte? ¿Cómo es que ese niño es un Padre eterno? Pero si dice que es un niño, dice que es un hijo, pero acá dice que es un Padre eterno. Eso no tiene sentido. Dice príncipe de paz. Dios hizo un pacto con el hombre. Dios dijo, yo vendré a este mundo, yo los voy a salvar. Yo no le voy a dejar ese trabajo a los ángeles. Yo no le voy a dejar ese trabajo a nadie. Yo mismo vendré a vosotros. Yo me voy a manifestar en carne. Yo voy a ser el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. El Padre se va a manifestar como un hombre, se va a manifestar como un niño, y voy a derramar mi sangre en la cruz del Calvario, y le voy a dar vida, y vida en abundancia, a todo aquel que me busca, a todo aquel que me encuentra. Hay un altar en esta mañana abierto para todo aquel que quiera buscar la dirección de Dios en esta hora. A todo aquel que quiera buscar los propósitos del Señor. Hay un altar. Hay un altar de Dios. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede ser eso, pastor? ¿Cómo puede ser que la sangre me puede limpiar? ¿Cómo puede ser que la sangre me puede lavar? Cuando invocas el nombre de Jesucristo, cuando tú invocas su nombre, la sangre se activa en tu vida. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por precio de sangre, de su propia sangre. Aleluya. Por precio de sangre Él ganó. Él se ganó el ser el Señor de la iglesia. Por causa de su sangre, hermano. Busca al Señor en esta mañana. Busca al Señor en esta hora. Búscale a Él. Viene con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Vamos a buscar esa presencia preciosa de Dios. Vamos a buscar fuerza del cielo en esta hora. Vamos a buscar la fuerza de Dios, hermano. Los niños, vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a buscar la presencia de Dios.
La presencia del Espíritu Santo. Más como tú. Aleluya, aleluya. Y yo quiero más de ti, Señor. quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que Eso es, yo siento la presencia. Desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo en esta hora. Necesitamos, Señor, su presencia en medio de nosotros. Desciende Espíritu Santo, que descienda el fuego de Dios, que descienda el fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Te entrego mi igual para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Eso es, yo siento un mover del Espíritu Santo en este lugar. Eso es, eso es. Eso es, cierre sus ojos. Los niños, todos aquí, por favor. Siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo, al Señor, que Él descienda y nos llene. Es una promesa de Dios. Si usted ya ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces usted se va a renovar. Si usted nunca ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces Dios lo va a llenar. Primero hay que tener fe, hay que tener convicción, hay que arrepentirse de todo corazón. Dígale: Señor Jesús, me arrepiento. Señor Jesús, te pido perdón si te he ofendido, si he hecho cosas que a usted no le ha agradado, si he hecho cosas que a usted, Señor, no le ha agradado. Dios mío, te pido perdón. Ayúdeme, Señor Jesús. Ayúdeme, 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 Señor, a poder tener un frasco limpio para su vida, un frasco limpio para usted, Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, Dios mío, hable con Dios, pídale perdón al Señor. Sea sincero, sea sincera con Dios. Pero yo quiero que usted hable con Él. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname si te he hecho cosas que yo sé que están mal. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname, Jesús. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, y te amamos. Pídele perdón al Señor con sinceridad. Con sinceridad, hermano. Señor, perdóname. Limpia mi vida. Limpia ese frasco, limpia mi mente, limpia mis emociones, limpia mi carácter, limpia, quita, Señor, cosas que están en mi vida que no me dejan crecer, que no me dejan avanzar, que no me dejan llegar al punto que tú quieres que llegue, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ahora, hermano,
Vamos a hacer una oración y lo vamos a hacer de esta manera. Usted va a levantar sus manos al cielo. Usted va a orar por fe y usted va a decir: Señor, yo quiero que usted me llene, por favor, con su Espíritu Santo. Yo quiero que usted me llene, Señor, en esta noche, en esta mañana. Tarde ya. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, estamos aquí de pie en esta hora, Jesucristo, porque nosotros estamos confiando en la promesa de Hechos capítulo 2 verso 3, que usted dijo que nos iba a llenar con su Espíritu Santo. Necesitamos la llenura de su Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, llénanos del Espíritu Santo. Y usted empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con Dios. Adórele, adórele, adórele a Él. Adórele a Él, aleluya. Adórele a Él en esta hora. Lléname, Señor, del Espíritu Santo. Que descienda el fuego de Dios. 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 Que descienda su presencia. Que descienda su presencia. Que descienda su presencia. En el nombre del Señor Jesucristo, descienda, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas ver, Él está obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios. Sin igual,
pacto de sangre, que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo se activa ese pacto de sangre en nuestra vida. Nos limpia de todo pecado, nos guarda de los ataques del enemigo, nos llena de su espíritu y nos guarda hasta la venida del Señor Jesucristo. Oh Jesús, gracias Señor. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor.